Hola, bueno, ¿cómo están? Vamos con la segunda parte de la historia de la nación Ishir en Paraguay. Eh, para hacer un cuadro más geográfico, estoy hablando de una nación que tiene varias, varias comunidades dentro de esa misma nación que se ubica en Alto Paraguay, en la parte del Chaco Boreal, límite entre las tres fronteras, Brasil, Bolivia y Paraguay. Acá estoy hablando de este lugar. Ahí se ve. Son comunidades que están a las orillas del río Paraguay. Y acá tenemos otra foto. Y bueno, les estaba contando ayer del proceso en el que estuve cuando llegué. Eh, y bueno, retomo un poco el hilo en lo que estábamos. Yo les estaba contando un poco de cómo fue la primera impresión que me llevé la primera etapa, ¿no? De cuando llegué. Y, y bueno, me había quedado en esa etapa en la que fueron 6 meses en total que estuve. Me llevó la mitad como hacer anclar ahí mi energía y empezar como a desmitificar un poco lo que tenía como la idea preconcebida de lo que era de lo que podía llegar a ser vivir en una comunidad indígena. Y, y bueno, para eso pasaron varias cosas, ¿no? Que bueno, les quiero ir como relatando. Eh, Me pasó que, claro, nosotros llegamos con la idea de acercarnos a los chamanes para hablar un poco sobre las ceremonias, cómo eran, ¿no? Como para preguntar un poco cómo era su mundo ceremonial. Y nos encontramos con que ya en el barco, cuando íbamos en el barco, nos ofrecieron ir ir a ver los payasos, me decían. ¿Vos querés ir a ver los payasos? Sí, sí, no sé qué, nosotros te llevamos. Bueno, la cuestión es que como la comunidad está influida por la iglesia evangélica, la misión Nuevas Tribus, payasos era la forma en la que ellos les habían como nominado a las representaciones ceremoniales que los chamanes hacían de sus antepasados. Cuando los payasos ellos mismos se autodenominaban así, ya después como que lo empezaron a incorporar. Y en realidad los payasos son los Anabser, que los Anabser es el nombre de toda una serie de antepasados que tiene la nación Ishir, que es a quienes les rinden culto y homenaje cuando se visten, ¿no? Cuando se visten de cierto antepasado y utilizan arte plumario, tejido, pintura corporal, bueno, los cantos, elementos mágicos que tiene cada antepasado de ellos. Y que a la vez, bueno, en el libro de Ticio está bueno leerlo porque habla bastante sobre esto. Les puedo contar un poquito qué fue lo que aprendí con el libro y lo que aprendí allá. Los Anabser en realidad son como seres, como criaturas de la naturaleza, no son humanoides, digamos, no son humanos, son más bien mezcla de animales. Eh, por ejemplo, les voy a mostrar unos dibujos que son de Flores Balbuena, que es un Ishir, que se llama Owa, que se ha dedicado a dibujar la cosmovisión Ishir. Esos, por ejemplo, son son dos dibujos de una parte de su ceremonia. Y su ceremonia se llama Debiliví. Y no es que sea una ceremonia, en realidad dura meses, ¿no? Depende en qué momento y qué tipo de proceso esté pasando en la comunidad, no sé bien cómo es eso, pero es largo, ¿no? No es una cosa que uno es en un momento puntual y ya está. Ellos viven, en realidad, la ceremonia es como la vida, digo, viven en un estado de ceremonia, en realidad.
o por lo menos así era, no sé si sigue siendo así ahora, pero así es como se relata, que funcionaba. Y los Anabser lo que son justamente, bueno, estos antepasados que son los que ordenaron el mundo de los Ijir en un momento, en el inicio de los tiempos, ¿no? En el inicio del inicio, en el origen de esta nación, donde los Anabser convivían con las mujeres en el monte, en la selva, y las mujeres fueron los que los conocieron primero, empezaron a instruir a las mujeres en la magia, en las artes de la supervivencia también, en entender el ritmo de la vida del monte, en todo lo que era necesario instruirlas para que ellas pudieran gestar su propio pueblo, ¿no? Y sucede que, lo voy a hacer como sintético, tratar porque es muy larga la leyenda de los Anabser, es parte de su estructura de mitológica, digamos, y es bastante compleja y tiene muchos capítulos y tal. Les quiero contar como por arriba para darles un contexto. La cuestión fue que los Anabser en un momento, las mujeres los engañan de alguna manera, eso es como se relata, como me lo relataron a mí allá también, porque en realidad los Anabser no sabían que existían los varones. En un momento, un bebé de la comunidad llega al lugar donde estaban las mujeres junto con los dioses, como le dicen ellos, y el bebé tenía pito y hace pichí. Entonces uno de los Anabser se da cuenta que eso era algo, que las mujeres los habían engañado, ¿no? De alguna manera, y que existían los varones. Y bueno, y se arma un revuelo ahí, se arma como toda una fractura, donde las mujeres son como desplazadas del recinto sagrado y se establece como una gran batalla entre los hombres y los dioses, los Anabser. En esa gran batalla, en realidad se fueron muriéndose, ¿no? La mayoría de los Anabser los mataron, ¿no? Los hombres los matan a los Anabser. Los Anabser tenían un punto débil que era el tobillo, que era donde estaba la boca. La boca de ellos está en el tobillo. Y los hombres descubren ese punto débil y los empiezan a aniquilar. Y el que queda vivo, el único que queda vivo, es ni más ni menos que Nemur, el antepasado que fue por el que yo empecé como a meterme en este mundo. Y Nemur, junto con la otra deidad femenina, Ashnuerta o Ashnuista, depende como cuál sea la parcialidad, tiene diferente forma de nombrarla, les dicen que ellos tienen que en realidad lo que hacen es como ordenar en función de que el hombre o el grupo de hombres que mató a cierto grupo de antepasados tiene que año a año volver a reverenciarlo, ¿no? Tienen que, ese Anabser en realidad lo que hace es como pasarle información a este clan de hombres, y los hombres lo que hacen es como si fuera simular que ellos son el Anabser. Entonces se visten como él, se tratan de representarlo con las cosas naturales que el monte les da, a estas criaturas que les cuento que no tenían ojos, de que son como todo, por ejemplo, era todo, no sé, hay como diferentes representaciones, pero tienen como áreas de su cabeza, ¿no? Vendría a ser la cabeza, que puede ser así de gigante. Entonces ahí se ven representaciones que son los hombres se ponen juncos arriba de la cabeza y del cuerpo y quedan como unas estructuras re grandes, y después las polleras, ¿no? Y utilizan diferentes plumas, ¿no? Depende qué tipo de antepasado sea, qué tipo de digamos, don tenía, ¿no? Y en función del don que el antepasado tenía, también tiene sus objetos. Y eso también, Ashnuvista lo que hace es como ordenar y instruir a cada grupo de hombres para que ese conocimiento que tenía ese antepasado, los hombres lo tuvieran que sostener, ¿no? Sostener en la cotidianidad y sostener en la ceremonia. A su vez,
cada antepasado tiene ciertos animales que está vinculado con su espíritu, ¿no? Entonces, cada clan de hombres se le dio un nombre relacionado con este animal o con esta energía, digamos, y a la vez, bueno, también tenía una función dentro de la comunidad. Había los que cazaban, los que recolectaban mieles, los que recolectaban algarrobo, las mujeres que tejían, que, bueno, no sé, cada uno tenía como para sostener el colectivo, apropiarse de ese don a nivel mágico y a nivel terrenal, digamos, ¿no? De esas aptitudes que el antepasado traía para poder brindarle a la comunidad. Y de alguna manera, así como ellos ordenaron en ese inicio de sus tiempos su vida, ¿no? Bueno, de ahí viene lo que es un Anabser, a eso va la explicación. Los Anabser son los antepasados. Y a su vez, bueno, Nemur es el que se encarga de alguna manera Nemur lo que les dijo fue que ellos estaban como obligados de alguna manera a seguir reverenciando tiempo, o sea, el ciclo a ciclo, el volver al origen, ¿no? Y que en el caso que no lo hicieran, él era como el encargado de hacer que eso se cumpla. Entonces Nemur es el que se queda en el plano más cercano a los Ishir, y es el que tiene la vara del equilibrio del mundo, ¿no? Esto que está acá, que yo les hablaba, eso que está ahí, que sale de un hombro al otro, es la vara del equilibrio. Es el que se encarga de sostener el equilibrio, ¿no? Y hacer que el hombre lo pueda materializar. Bueno, la cuestión fue que cuando a nosotros nos llevaron a una familia que había un anciano que cantaba, fue lo primero que sentí, digamos, o que me acerqué. La cuestión es que el don se puso a cantar con sus plumas, divino, todo. Estábamos con Facu. Lo miré así, digo, yo no siento absolutamente nada. O sea, no se me movió un pelo, nada, no. Y ahí me di cuenta, claro, lo que era, estaban como acostumbrados de alguna manera cuando viene el turista o el extranjero, hacen como una mímica de lo que es una danza o un canto. Y lo que me estaba encantando era: quiero que me des plata para comprar caña. O sea, está, en Ishir. Entonces, como yo no sabía Ishir, fue muy gracioso eso. Después nos reíamos, ¿no? Pero bueno, esas fueron las primeras cosas que me dieron una pauta de que esa idea que yo tenía de ir a hablar con los chamanes para hablar sobre la ceremonia y Nemur y no sé qué, no era una puerta de entrada en la que yo me sintiera cómoda, que en realidad la forma en la que trabajaban los chamanes con los extranjeros era a través del intercambio económico, que yo no tenía un mango, no tenía esa posibilidad, y ahí fue que dije, bueno, la forma de encarar mi contacto con ellos, si era, no me dije, bueno, no está bien, o sea, la tengo que cerrar, tengo que transformar eso. Y abandoné la idea de hablar de Nemur, lo cerré como la tesis y dije, bueno, si tengo que ir a tomar mate con los chamanes será por otra vía, pero que no sea por un intercambio tan superficial, ¿no? Tan digamos, como de tanto interés, no sé. Yo no me sentía cómoda, ¿no? Obviamente. Y no era lo que estaba buscando, aparte. No iba a relatar una historia, digamos, que solo me sirviera a mí. Sentarme a escuchar al chamán y que me contara y yo anotara en un librito y me describiera cómo se vestía Nemur e irme para mi casa. No era lo que yo... No lo sentía como algo que me hiciera sentir bien. No me sentía llena, me sentía muy incómoda. Y bueno, y la forma en la que pude de decir, bueno, por acá no es, fue haciendo eso, ¿no? Cerré y dejé que ellos mismos empezaran como a contarme un poco en lo que andaban. Empecé como también a hablar mucho con las mujeres
a ver qué era lo que sí tejían, porque lo que me encontré era que ellos habían dejado de tejer, obviamente, ¿no? O sea, como también las ceremonias se hacían menos, todas las prácticas relacionadas a la ceremonia, que es el tejido, ¿no? También se hacía menos. Y bueno, ahí en realidad, eso de buscar un poco qué era lo que sí se hacía, me llevó a vincularme con las abuelas más viejitas, hermosas. Me empezaron a contar historias, yo qué sé, empezó como a fluir la magia, pero como desde otro lado, más sin tanta, como sin tanto, no sé, más liviano, ¿no? Y bueno, y empecé también como a entender un poco esta historia de cómo las estrellas los guían, ¿no? De cómo sus relatos van de arriba para abajo, ¿no? O sea, cómo empiezan en el cielo y cómo el vínculo que hay con las estrellas siempre está como súper presente. Las estrellas siempre tienen, ellas siempre, no sé, las historias son como muy locas. Bajan las estrellas, les hablan, tienen formas o similar, ¿no? Tienen cierta energía. Los chamanes las reciben y en función de lo que intercambian con el cielo también empiezan a tener, digamos, diferentes herramientas para curar a su propia comunidad. Y también los tejidos que hacen es en función por ejemplo, de las constelaciones, ¿no? De dónde están ciertos antepasados de ellos o ciertos guías espirituales en el cielo. Ellos los tejen y de ahí se los ponen después, ¿no? O sea, cuando me empezaron a contar esas cosas yo empecé como a pirar. Fue como dije, bueno, era por acá. Que en realidad yo no iba a escribir nada sobre eso, solamente era como algo de escuchar y dejar que ese relato me empezara, es como medicina, ¿no? Después me enteré que todo esto es medicina. En ese momento lo estaba viviendo y me encantaba que me contaran historias. Era como que, no sé, me generaba algo adentro que era como... Por eso yo lo hago ahora, por eso estoy grabando este video, porque sé que se genera algo a nivel interno que es muy, muy conmovedor. Cuando uno empieza a escuchar estas historias, es como que nos despierta algo adentro nuestro, que son nuestras propias memorias originarias, ¿no? Y esa concepción de la vida que es integradora, donde el cielo y la tierra y la muerte y la vida está todo como junto y todo es un ciclo. Y no hay moral, ¿no? Solamente es como yo qué sé. Es muy fuerte, es la vida. Ellos me enseñaron eso, en realidad después empecé como a realmente abrirme y me enseñaron a ser ser humano, a compartir, a dormir todos en el mismo lugar, a comer pescado del río, a entender cuando me tenía que callar, cuando tenía que aprender a escuchar. Pasé mucho tiempo en silencio porque el idioma no lo entendía. Ellos hablan en español, pero un español medio más o menos. Entonces, nada, compartía las rondas de tereré, pero en silencio, de mucho tiempo en silencio. Y después cuando alguien me preguntaba algo, bueno, ahí sí hablaba, pero si no me integraban a la conversación, solamente escuchaba. Entonces cuando me llegaba el momento que se daba algún diálogo, nada, era como un regalo también, ¿no? Estuve los primeros meses como en ese estado como de observadora y tratar de anclar ahí en ese lugar. Me sirvió mucho eso, poder estar en silencio me sirvió mucho. Y bueno, a todo esto, estábamos con el tema de las mujeres, le estaba contando un poco, me empezó a pasar que bueno, yo me moví de Puerto Diana, me dijeron que tenía que ir para Karchabalut, que es el lugar donde se inició su cultura, ¿no? Karchabalut es Puerto 14 de Mayo, queda un par de kilómetros de ahí del primer lugar al que fui, se baja fui en caballo, en realidad es una comunidad preciosa, mucho más chiquita, más verde, como quien dice, y donde están los chamanes, los chamanes, ellos se les llaman chamán balut, se llaman los chamanes que son como completos, son los chamanes que tienen toda la sabiduría de alguna manera. Y bueno, el chamán que estaba vivo en ese momento, que fue un padre para mí, fue Beneto Vera, una persona muy especial,
que bueno, lo empecé a visitar en esta comunidad. Cuando llegué a Karchabalut, bueno, me dieron una cabañita para que yo pudiera descansar ahí. Me recomendaron que me acompañara a alguien de noche, entonces dormía con Yeruti, que es una niña que ahora es una adolescente, ya. En ese momento era una niña que me acompañaba de noche. Y la cuestión es que en un momento me hice la guapa. Yo estaba haciéndome aqualid de noche siempre para tratar de estar como sosteniéndome. Y me hice la canchera. Así le dije, no, quédate durmiendo, tranquila. Yo duermo sola hoy porque hago respiraciones antes de dormir y quiero descansar sola, no sé qué. Bien. Bueno. Error. No. Esa noche... bueno, esa noche fue como, no sé cómo explicarte. Tormenta, un montón de cabras alrededor de la cabaña, girando alrededor de la cabaña, gatos que maullaban en el costado de donde estaba mi cama, un despelote, un cagazo tenía yo. La puerta la tuve que trancar porque al otro día me pude dormir porque me hice aqualid y le pedí a todos los ángeles que me protegieran, no sé qué, no sé cuánto. Y tuve un sueño, ¿no? En el medio de mis sueños veo a un... En realidad el sueño era una persona, no sé si una persona, era como una energía muy, muy alta y muy, muy blanca. Tenía como si fuera una gran cabeza de no sé, imagínense en un... no sé cómo explicarlo. No sé, algo como una cabeza pero gigante. Y muy alta, ¿no? Muy alta, que yo la miraba y era como si midiera, yo qué sé, 2,5 metros. Y me generó mucha paz. En realidad no recibí ningún mensaje, simplemente soñé con su presencia y me vino a visitar, no sabía bien lo que era. Al otro día yo tenía un miedo así, estaba aterrorizada de lo que me había pasado. Bueno, les conté a los caciques te reciben siempre y son los que están ahí siempre como a disposición de uno. En Carcha todavía, y gracias a Dios, o sea, la cacique es mujer, se llama Nancy. Y bueno, le conté a Nancy lo que había soñado. Ellos quedaron como todos alterados, yo no tenía ni idea. Nada, más allá de que sí, el sueño para mí había sido pacífico, pero lo que me había pasado antes había sido horrible, ¿no? Y mi conclusión fue, bueno, me voy. No, me cagué toda, me voy. Ahí mis amigos por teléfono sosteniéndome un poco, aguantándome la cabeza de que bueno, que estaba yendo al lugar donde se había iniciado donde había mayor cantidad de energía, ¿no? Donde ellos sentían todos sus antepasados a flor de piel, donde estaban todos ahí. Y bueno, y yo había ido también como yo había ido preguntando por Nemur, sin tener ni idea quién era ni mucho, pero eso era como algo bastante fuerte, ¿no? Para ellos, en el sentido que era normal que me pasara esto, para ellos, ¿no? Para mí no, porque era la primera vez que me pasaba algo así. Más que nada lo de las cabras alrededor de la cabaña, ¿no? Todo eso como que no. Digo, soñar, pesadillas, todo bien, las llevo, pero las cabras alrededor de la cabaña y los gatos maullando, no. Obviamente nunca más dormí sola, pero fue muy... O sea, ahora me río porque después que te reís, se armó un despelote, porque en realidad después nadie quería dormir en la cabaña, ¿no? Y estaba todo el mundo con miedo, porque ¿qué pasa? Los Anabser se te aparecen a través de los sueños. Y en ese lugar, claro, se ve que a veces se ponen medios pesados los Anabser, ¿viste? Y acosan un poco a nivel onírico a algunas personas que después están tiempo para poder equilibrarse y poder dejar de soñar con ellos. O no sé, pues la cuestión es que se ve que se alteró todo el mundo. Y me mandan con Benito, me dice, vaya. Hablaban entre ellos en lengua y yo no entendía nada, solo veía que evidentemente se había estado moviendo algo que aparte de todo que ellos van a la iglesia evangélica, entonces, bueno, se ve que tenían miedo. Me mandan para hablar con Benito y
que fue maravilloso. En realidad llegué, Veneto está como en otra parte un poquito más alejada, como del casco central de la comunidad, y cuando llego a la casa de don Beneto, ya nos conocíamos, ¿no? Yo ya había ido a presentarme todo. Llego con esta no, le cuento lo que me había pasado. Y me dice, soñaste con Nemur, me dice. Ese es Nemur. No tenés que tener miedo. No tenés que tener miedo. Me dice, yo voy a ir hoy de noche a través de... Yo voy a estar cuidándote y voy a ver qué es lo que quieren, qué es lo que pasa. Y me dice, toma, llévate este mazo de plumas, y me llevó el mazo de plumas del chamán para el lugar donde yo estaba durmiendo, en la casa del cacique, que de alguna manera, como van a la iglesia evangélica, se generó como una fractura ahí. Entonces yo caigo con las plumas de don Beneto, que para mí eran un regalo, para ellos estaban horrorizados que yo estuviera con esas plumas, en el buen sentido, digo, esto después nos reíamos todos. Pero bueno, la cuestión era que me querían mandar a dormir de vuelta a la escuela, porque no querían dormir conmigo porque yo tenía las plumas del chamán. Y ni en pedo, ahí les digo, no, yo no voy a dormir sola. O sea, sola iba a ir con Yeruti, pero no iba a dormir en la escuela ya, sola, en la parte más alejada de la comunidad. Bueno, dijimos, está, les conté lo que me había dicho Beneto, y ese día él me dijo, colgá el mazo de plumas en la puerta. Y bueno, entonces estábamos todos cagados, ¿no? Ellos me empezaron a explicar de cuando hay tormenta, lo que pasa en la comunidad es que ellos le llaman movimiento, empieza a haber movimiento. Entonces es normal, ellos ya están acostumbrados, ¿no? Me dices, es normal de que escuches puertas, que escuches que las cosas se mueven, que escuches que hay otra vida, que empieza a estar en conexión a través de la materia con nuestro mundo. Entonces a nosotros nos da mucho miedo a veces, porque también, bueno, yo qué sé, cuestiones de cada uno. Entonces lo que ellos hacían era, bueno, ellos prendieron sus velas, que es lo que le enseña la iglesia evangélica, y yo con las plumas del chamán, dejamos todo en la puerta, nos acostamos a dormir todos juntos. Y bueno, y yo en realidad tuve unos sueños alucinantes, increíbles. Soñé no soñé con Beneto en sí, pero sí soñé como con el canto de Beneto. Beneto en realidad, ellos me explicaban que cuando ellos sueñan lo que hacen es viajar, ¿no? O sea, que ahora ya creo que esto ya es como información que todos tenemos. En ese momento para mí era nuevo. Él me decía, mi cuerpo se queda y mi alma se va, ¿no? Y bueno, y en el mundo onírico los chamanes lo que hacen es equilibrarte, entran como en tu campo energético también, y si te tienen que curar, te curan, te conocen, te reconocen, te reconectan. Y bueno, y yo no sé, anduve volando por ahí, soñé como con el cosmos, soñé con el universo, soñé con desiertos, soñé con tormentas de arena, como que viajaba, ¿no? Y después, en otra instancia con Beneto me canta una canción y me va como relatando y haciéndome la traducción de la canción, que era una de sus canciones, porque tiene muchas, y la canción que él estaba cantando era este sueño que yo había tenido. De alguna manera recibí como su energía, ¿no? Y bueno, y toda la naturaleza que su energía tiene. Y después de ahí, en realidad, bueno, se empezó a generar otro vínculo con la comunidad. Esta comunidad me quedé pila de tiempo, porque después de esto fue como, bueno, era otra historia. Yo empecé a entender que los sueños tenían una gran importancia, entonces nos levantábamos todos y nos poníamos a contar qué era lo que habíamos soñado. Y bueno, y compartíamos, también me iban enseñando diferentes cosas. Empezó a surgir la posibilidad de tejer, se empezó a mover, ¿no? Y bueno, ¿qué más? En función de esta historia del tema del tejido, empezamos a tratar de fortalecer los grupos de tejedoras en tejido de Caraguatano, de Carandaí se llama,
que no lo tengo acá, pero es el tejido el tejido que se hace con la palma, la cestería, que es lo que ellas comercializan, ¿no? Es con lo que ellas también se sustentan. Y bueno, eso me llevó a salir de la comunidad de Puerto 14 de Mayo y empezar a recorrer, volver a Puerto Diana y ir para otra comunidad que estaba cerquita de ahí, que se llama Fuerte Olimpo, donde había un grupo de mujeres que hacían muchas cosas, y en realidad lo que empecé a hacer era como nuclearlas y tratar de buscar algún ente institucional o un ente del gobierno que nos ayudara a generar lazos comerciables para ellas, ¿no? Donde ellas pudieran vender directamente sus productos y no tener que tercerizarlos, que eso no les servía a nivel económico porque los revenden mucho más caros. Y bueno, a todo esto en realidad yo seguí soñando, ¿no? Y bueno, nada, como que empecé a entender esto, ¿no? De no dormir sola, de contar mis sueños y entender que cuando soñaba algo ellos me decían, si vos fueras mi hija y estuvieras acá, te tengo que poner las plumas y tienes que ponerte a cantar. Porque dice, cuando uno sueña con los antepasados o cuando uno sueña con animales, lo que nosotros hacemos es escribir una canción o inventar una canción y cantar, ¿no? Y así es como vos le transmitís a ese espíritu que se te presentó a través de los sueños, le devolvés esa medicina, ¿no? O de alguna manera estableces como una comunicación. Entonces, bueno, cada vez que soñás en realidad tenés que inventar algo, o haces o te haces algo y te lo pones, y no sé, algo tenés que hacer relacionado como a ese sueño para poder llevarlo a la materia. Ahí es cuando yo les cuento que empecé como a vivir o a entender en carne propia qué tan importante es cualquier representación que se hace en las comunidades, porque tiene todo un proceso atrás, no es que yo me senté y me puse a tejer, ¿no? El tejido, ahí los chamanes era eso que yo les contaba capaz que al principio, no sé si les conté, pero bueno, ellos por ejemplo cuando se convierten en chamanes, se llaman chamanes naturales, ¿no? Así como ellos se autodenominan como chamán natural, es cuando el chamán recibe a través del sueño al espíritu del animal que lo protege y que lo ayuda a curar, ¿no? Y en ese sueño ellos reciben los colores, reciben la forma en la que pueden estar en contacto con ese espíritu, y después empiezan a tejer, ¿no? Y a la vez ese animal es el que le da las facultades para curar cierto tipo de enfermedades. No es que ellos curan de todo. Cada chamán en realidad tiene como si fuera diferentes, su propia burbuja de dones, ¿no? Y pueden curar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la salud física. Que también tiene justamente que ver con cuál es el animal, o cuáles son los animales o los seres que lo custodian a nivel energético. Y ahí es recién ahí es cuando empiezan a materializar, a llevarlo a la materia y a comunicarse a través de esa creación artística con la magia, ¿no? Y con los poderes mágicos. Y bueno, ¿en qué me quedé del relato? Les estaba contando de un poco sobre esto de los sueños. Algo que me pasó fue esto. Empecé a soñar con una mujer roja. Estos son cocodrilos. Y ella en realidad es Ashnuista, que es la deidad femenina. Que lo que hace en realidad este era como un chamán con forma de cocodrilo, viejito, que estaba tipo, no sé, como caminando en el río, con muchos cocodrilitos pequeñitos que los iban siguiendo, y bueno, y ella lo iba como acompañando. Eso fue uno de los sueños que tuve, que me llevaron a conocer a otro chamán, porque también estaba en la casa de una familia, y me levanté con eso y me dijeron, vaya mija, cuéntele eso al don y vea lo que hace, porque no sé qué hacer con usted acá. Y este fue otro, que que soñaba con boas grandes,
donde ella me iba como enseñando que no les tuviera miedo, que ellas me estaban cuidando. Y bueno, y acá conocí a otro de los veteranos que curan allá, que se encargan de curar la parte de las picaduras de serpientes, las curan con rezos. Él me contaba que él curaba con agua y me contó también cómo había sido su proceso de que él al principio curaba a través de rezos, no sé si eran con respecto a Cristo o más que nada, era no sé, o con algún santo particular, y después fue que recibió como el llamado de la naturaleza a utilizar los espíritus de los animales, ¿no? Como que soñó algo puntual, que lo instruyó y empezó a curar, no sé a través de no me acuerdo ya cómo fue, pero sé que en un momento curaba con agua y después cambió en función de lo que soñó, cambió como de método. Y lo que sí me acuerdo era que claro, que de estar en la casa de esta familia en Puerto Diana, y que lo picaron una serpiente a uno de los chiquilines, y bueno, enseguida fueron para a ver al chamán y de curarlos ahí, ¿no? Eso de verlo en vivo y de estar ahí, bueno, y todos juntos alrededor del niño para ayudarlo, también fue fuerte también. Y ahí era donde ellos me contaban eso, que claro, cada uno tiene como diferentes aptitudes, ¿no? Así es como se ayudan. Y bueno, hablé un montón, me quedan 4 minutos, no es mucho. Esta historia sigue, evidentemente. En la próxima les voy a contar, y ya voy a cerrar con esta parte de Paraguay, que fue un poco qué fue lo que pude ir como haciendo con esto de vincularme con las mujeres, qué es lo que pude aprender del tejido y lo que me pudieron ir contando, ¿no? De cómo esto de empezar a... Lo que tratamos de hacer fue como ir juntando un poco la información que había entre la gente que sabía algo sobre el tejido en Caraguatá, que es el tejido ceremonial, que es el que yo les contaba que ya no se tejía. Y ahí es cuando ellos me contaban que claro, que cada clan teje determinado tipo de símbolo. Y había que buscar a las abuelitas que se acordaban cómo se tejía la flor, cómo se tejía el pescado, cómo se tejía la piel del yaguareté, cómo se tejía la tortuga. Y bueno, que era conocimiento que estaba, pero que había que buscar la manera de volver a activarlo. Entonces inventamos un proyecto chiquitito para hacerlo en escuelas, en la escuela de ahí de una de las comunidades. Y bueno, y ahí también la idea del proyectito era en realidad volver a tejer los diferentes símbolos de cada clan, y iba a implicar eso, de alguna forma volver a activar todo el circuito, ¿no? Porque para volver a tejer en Caraguatá, el chamán tenía que ir a buscar el caraguatá en el momento de la cosecha al monte, en un determinado lugar, ¿no? Todas las personas que sabían cómo teñir, había que empezar a activar todo eso, a empezar a volver a investigar las recetas, ¿no? Ir a visitar a las abuelitas. Bueno, era toda una movida. Y bueno, la escribimos todo ese proyectito, lo presupuestamos todo, lo armamos con algunos gurises de allá que son gestores culturales, que son los que se encargan de buscar como nexos con Asunción, que es donde está como toda la parte de gestoría y de donde pueden acceder a fondos para poder hacer las cosas que quieran. Hay fondos indígenas en Paraguay que muchas veces no se usan porque no hay proyectos. Entonces, si quieren ir a Paraguay a hacer proyectos, podrían hacerlo, porque siempre está todo muy abierto. Y bueno, y yo de ahí, cuando terminé se me va a terminar ahora esta parte del video, me comprometía a bajar a la civilización a buscar fondos para financiar ese proyecto. Lo fotocopié, lo dejé firmado allá en cada una de las comunidades y me hice una copia para mí. Y dije, bueno, bajo a ver qué pasa, a ver si puedo, se me va a cortar, a ver si puedo conseguir financiación. Y acá empieza otro capítulo, que es el cierre de porque pasaron cosas como siempre
impredecibles cuando me fui de la comunidad, cosas que yo no me esperaba. Así que se los cuento mañana. Les mando un beso y no sé, cuéntenme si esta es la segunda vez que hago esto, cuéntenme si les gusta, si hablo mucho, si se embolan.